Este gobierno es hijo de compromisos políticos y en el compromiso por el país se habla de una reducción, no de eliminación, de reducción del IAS. Con la ministra de Economía tenemos un pacto que si el crecimiento de la economía supera el 3,8 en este año, ese exceso en el crecimiento por encima del planificado, se va a volcar parte para disminuir el IAS y otra parte para disminuir el IRPF. Situación que en Uruguay no se da hace muchísimos años, que un gobierno haga un esfuerzo económico y que además le afloje el bolsillo a los ciudadanos, así que esperemos crecer por arriba del 3,8 y sé que este gobierno va a cumplir con ese compromiso también. Uno que estaba explícitamente el compromiso por el país y el otro que aún no estando, creemos justo y de orden que aquella gente de las franjas más bajas del IRPF tenga un afloje en el cinturón. Al otro día salió una pléyade de economistas opinando sobre el asunto. El presidente de la Unión de Exportadores, Facundo Márquez, se mostró crítico, señalando a través de su cuenta de Twitter que no se ve un plan coherente. Aumento de tasa de política monetaria versus disminución del IAS e IRPF. Por donde se mire, pérdida de competitividad que terminará afectando el empleo y el crecimiento. Al que directamente le preguntaron fue a Pablo Rosselli de Exante, quien hizo un análisis del tema. Ese exceso en el crecimiento por encima del planificado se va a volcar parte para disminuir el IAS y otra parte para disminuir el IRPF. Desde una perspectiva macroeconómica, considerando la institucionalidad fiscal que se ha puesto en marcha con el cambio de gobierno, considerando también el momento en el que se realizan los anuncios, la economía va a crecer más de 5% en 2022. Ahora, ese crecimiento del 5% es un crecimiento transitorio que refleja esencialmente el rebote de la economía luego del COVID y un empuje derivado de precios de exportación transitoriamente altos. Ese exceso en el crecimiento por encima del planificado se va a volcar parte para disminuir el IAS y otra parte para disminuir el IRPF. La verdad es que la economía uruguaya no crece a semejante ritmo. Los propios trabajos del Ministerio de Economía en el marco de la nueva institucionalidad fiscal señalan que la economía uruguaya crece tendencialmente a un ritmo apenas superior a 2% anual. Entonces, desde la perspectiva del manejo de las finanzas públicas, no es de recibo fundamentar una rebaja de impuestos que se supone que es de carácter permanente con un aumento transitorio del nivel de actividad. Ese exceso en el crecimiento por encima del planificado se va a volcar parte para disminuir el IAS y otra parte para disminuir el IRPF. La nueva institucionalidad fiscal que se está tratando de construir a partir de los dispuestos por la LUC y por la ley de presupuesto aprobada en 2020 apuntan a señalar que se debe mirar la política fiscal a partir de los resultados fiscales estructurales. Esta conclusión de que habría espacio de reducción de impuestos porque en 2022 la economía creció más de lo previsto tiempo atrás, eso va a contrapelo de este enfoque fiscal. Una reducción de impuestos no es consistente con el esfuerzo que está haciendo la política monetaria y direccionalmente aumenta los costos de combatir la inflación, costos que recaen en gran medida en el sector exportador a través de un menor tipo de cambio. Ese exceso en el crecimiento por encima del planificado se va a volcar parte para disminuir el IAS y otra parte para disminuir el IRPF. Hay un factor adicional a tener en cuenta que tiene que ver con el contexto macroeconómico global. En 2021, los primeros meses de 2022, Uruguay se vio favorecido por una fuerte suba de los precios internacionales de las materias primas que exportamos, pero en los últimos meses este contexto cambió notoriamente para peor. ¡Guambia la tosca! ¡Guambia la tosca! La inflación en Estados Unidos es muy elevada, la Reserva Federal viene subiendo agresivamente las tasas de interés, eso está conduciendo a un fortalecimiento del dólar en el mundo que es extraordinariamente importante, nos está dejando muy caros a Uruguay en dólares, la economía de Estados Unidos se va a frenar si es que no entra en recesión, a eso se suma una muy probable recesión en Europa por la crisis energética, China, la actividad económica en ese país también ha perdido dinamismo y el yuan que ha debilitado notoriamente frente al dólar. Todo este panorama global apunta a un debilitamiento de los precios de exportación de Uruguay que ya se inició hace unas semanas, pero que probablemente continuará en los próximos meses. No sabemos la magnitud de esta rebaja de impuestos, pero la dirección de la política fiscal en este contexto adverso no debería ser expansiva. Disminuir el IAS y otra parte para disminuir el IRPF. Y también hay consideraciones relativas a los impactos de este tipo de medidas en la equidad tributaria. Uruguay es un país que tiene una desigualdad muy importante. Esa desigualdad se combina con niveles de pobreza que son difíciles de bajar. Tenemos hoy por hoy una pobreza de algo más de 10%. Esa pobreza está fuertemente concentrada en hogares donde habitan niños y adolescentes. La pobreza en niños y adolescentes está en torno de 20%. Tenemos 200.000 personas viviendo en asentamientos y la política fiscal de nuestro país dedica muy pocos recursos al combate de la pobreza y la marginalidad. Disminuir el IAS y otra parte para disminuir el IRPF. Al mismo tiempo, y aunque es cierto que muchas pasividades son bajas, tenemos un gasto público en pasividades de 9 o 10% del producto, que es muy elevado en cualquier comparación internacional, y tenemos un gasto mínimo en el combate de la pobreza y la marginalidad. Y nuestro sistema tributario está fuertemente apoyado en el IVA, que es un impuesto que recauda mucho, digamos, y eso lo hace bueno, pero que al mismo tiempo es regresivo porque recae más en los hogares de menores ingresos, proporcionalmente más porque dedican una mayor parte de sus ingresos a consumir. En ese contexto, digamos, el IRPF y el IAS son impuestos que vienen a mitigar esas inequidades. Y desde esta perspectiva, reducir el IAS y el IRPF vienen a acentuar la desigualdad de ingresos. Disminuir el IAS y otra parte
parte para disminuir el IRPF. Reducir el IRPF y el IAS implica una mayor inequidad porque favorece a hogares de mayores ingresos. La reducción del IAS en particular encierra una inequidad entre generaciones. Uruguay gasta muy poco en combatir la pobreza, que está fuertemente concentrada en los niños, gasta mucho en pasividades. Solo un 2% de los mayores de 65 años son pobres. Ciertamente, los que pagan el IAS no son pobres, y de esta perspectiva inclusive resulta llamativo que el anuncio de una reducción del IAS se haga simultáneamente con la presentación del proyecto de reforma de la Seguridad Social. Disminuir el IAS y otra parte para disminuir el IRPF. Siendo necesario reformar la Seguridad Social, la reforma plantea inevitablemente que las generaciones más jóvenes van a tener que trabajar más, y al mismo tiempo se plantea que los pasivos de mayores ingresos terminen pagando menos impuestos. No se me escapa que la reducción del IAS era un compromiso electoral. Las democracias sólidas requieren que los dirigentes políticos cumplan con sus promesas, pero desde esta perspectiva de equidad, la reducción del IRPF y del IAS me parece injusta. Cuanto más relevante termine siendo, por cierto, me parecerá más injusta. Disminuir el IAS y otra parte para disminuir el IRPF. Solamente 1 de cada 3 trabajadores paga IRPF, que 1 de cada 4 pasivos paga el IAS. Recortar estos impuestos tiene una dirección que es inequívocamente regresiva. No sabemos la magnitud de las rebajas de impuestos que se van a implementar. Quizás terminen siendo solamente simbólicas, y en ese caso no tendrían un impacto relevante sobre la economía uruguaya. Rebaja simbólica es una manera elegante de decir que fue para la tribuna. Resumiendo, se haría una rebaja de impuestos por un aumento transitorio en la economía. No se sabe de cuánto va a ser la rebaja. Si es mucha, va a contrapelo de las políticas fiscales del gobierno. Y si es poco y no afecta nada, es puro humo. El momento económico es inadecuado para hacer esta rebaja. Sí, parece adecuado el momento del anuncio, cuando tiran la reforma jubilatoria, que ya se sabe a quién no va a beneficiar. Si están tan preocupados por aflojar el cinturón a la gente, ¿por qué mejor no activan la rebaja del IVA con los pagos electrónicos que sacaron en el 2020? Ahí no aflojaron el cinturón, directamente le bajaron los lienzos a la gente. Azucena tiene acá una gráfica que no sé si la llegan a ver ustedes. Yo soy daltónico, así que los colores no los veo, pero abajo es celeste. A decir los colores, pues. Me confundo el rojo y el celeste. El escenario base es lo que está hoy es el rojo, que es la caída en términos de... Si te gustó el video, suscríbete y compartilo. Y si querés y podés colaborar con el canal, hacelo desde la cuenta de Patreon en la descripción del video.